lado porque hoy tiene varias actividades, así que la vamos a ocupar un ratito antes. Ernestina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio y por convocarme en un tema apasionante e interesante. Y bueno, entre las cosas es ir a dar clase nada más, por eso sí, el horario así. Totalmente. Así que bueno. Así que te agradecemos porque te sacamos un ratito de esa tarea más cotidiana, ¿no? Pero decíamos, ya en el debate anterior, cuando empezamos a mirar un poco no solamente la propia lógica, la estructura de ese debate, sino los contenidos, los discursos, es necesario, decimos siempre, una mirada también desde distintas disciplinas, así que desde la comunicación más que necesaria. ¿Cómo viste vos este debate? Vuelvo a abrir siempre el campo, digamos. Por un lado está la comunicación en sí como una práctica del ser humano que en el campo político tiene sus características en un proceso electoral. Pero por el otro lado no dejo de correrme de mi espacio de ciudadana y también es interesante y me gustaría combatir mi mirada desde lo político propiamente, que es el sentido que esta ley que obliga a los candidatos a debatir tendría que tener un mayor peso sobre no sé si peso, pero incidencia a la hora de que los ciudadanos tomen una decisión, porque ese era el sentido, ¿no? Que se pueda debatir sobre determinados. Y ahí es donde uno dice, bueno, el formato en sí que vimos ayer, que es un poco más de lo mismo, un poco más ampliado que el primero, no es un formato que te permite a debatir realmente como debería ser un debate ida y vuelta entre, o los principales que tienen más posibilidades, que hoy en realidad hay una cierta paridad que se repite en todas las encuestas de del 30%, ¿no? Sí. Más o menos de cada uno, un balotaje seguro en principio. Entonces, pero desde esa lógica el formato no te permite, porque todos los que vimos anoche veíamos que cuando se puede llegar a hacer un debate y un cruce, los micrófonos están apagados. Entonces, es muy breve. Desde lo comunicacional el formato me dice, es un espacio poco para enunciar una propuesta, una idea, pero aún así el ciudadano no tiene muchas herramientas, porque lo que uno veía anoche era una puesta en escena de, a ver, ¿quién tiene la mejor respuesta? ¿Quién es el que puede hacer la chicana? ¿Quién es el que hace el gesto? ¿Quién se luce con una frase? ¿Quién? O sea, había una cosa como una guerra de egos, si se quiere, y de personalidades, que eso no le suma al ciudadano de a pie, que tiene que estar esperando decir, bueno, este tema que vos mencionabas recién, ¿qué pasa con la seguridad? De mi seguridad, de andar en la calle con el tema de armas y con un montón de otras cuestiones. No había mucho para ahí porque se embarraba la cancha en chicanas, ¿no? En cosas, en frases, y bueno, y eso no le suma al ciudadano a la hora de definir y de decir, bueno, sí, me sirvió, tengo en claro el panorama. Y después vos decís, ¿cómo juega en el imaginario un ciudadano que está tomando decisiones, porque todos los días está tomando decisiones, primero con un proceso inflacionario que es real y que nos golpea todo parejo, y por otro lado con una previsibilidad de lo que implica poner en juego una serie de derechos ganados durante esos 40 años, reforzados y afianzados. Y este tipo de instancia no me aclara el panorama. ¿No? Ernestina, si uno mira, ya cierro esto, si uno mira puntualmente desde la comunicación, y vos decís, y por ahí se lució más Bregman, que hablaba espontáneamente, así, pero Bregman tiene posibilidades reales de llegar a la segunda vuelta, y no sé si tiene posibilidades reales. Y vos decís, a ver, de los que tienen posibilidades, los 3/3, 2 leían, 1 no leía. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Y tiene mucho que ver, porque si a mí me dan 45 segundos o me dan 2 minutos para poder comunicar una idea que se supone, yo la conozco al dedillo porque estoy encabezando un proyecto político que va a llevar una plataforma adelante. Y además, no solamente conozco mi propuesta, sino que además
se supone que conozco la realidad en la que se inserta mi propuesta. Entonces no puede ser que no se pueda hilar en 2 minutos cuál es la idea para que el ciudadano que mira o escucha pueda entender de qué estoy hablando. Vos habrás visto que en muchas oportunidades a las partes de la chicana venía justamente no te entendí nada. Tal cual. Un montón de números, en el caso de Milei, un montón de números. Entonces, si yo hablo de lo comunicacional y teniendo como horizonte el espíritu de la ley del debate, y mucho nos suma, ¿viste? Me parece a mí, mucho nos suma. Ahora, si yo te hablo desde como ciudadano, digo, bueno, cada uno tiene su corazón, su convicción, dirá, esto reafirma lo que voté en las PASO. ¿No? Ahora, esto que vos decís como ciudadana, yo como ciudadana y como audiencia también, tanto en este como en el anterior debate, hubo un momento en que me sentí como muy incómoda porque sentí que me estaban faltando el respeto. Desde esto que vos decís, leen, se equivocan en lo que dicen, después apelan a frases que son parte de los spots publicitarios con los que nos están bombardeando todos los días, o sea, y me sentí como agredida e incómoda en algún momento también. Claro, yo quise ser más suave y más elegante, pero es lo que yo te decía, no me sirvió de nada para tomar decisiones, porque no me dejaron nada. No, mi cuestión, fíjate un tema que ayer no se tocó a profundidad y que está bien, tal vez no estaba ahí, pero es parte de que cómo conecta el dirigente político más en este momento de que atravesamos y en este momento electoral, cómo conecta con el día a día del ciudadano para enganchar exclusivamente. No se habló, por ejemplo, de una de las preocupaciones más grandes que a nosotros nos toca de cerca en la universidad, que es la ley de alquileres, ¿no? Que no se resuelve, una de las cosas. Después, todo el resto, esa sensación que todo queda por la mitad, por la chicana, por no conocer bien al dedillo las realidades, y por esto una puesta en escena que además, vos decís, esta mega puesta en escena que que abre una parafernalia de mediatización anterior y posterior. Al final le hace más el juego a las grandes empresas de comunicación que al ciudadano. Porque todos los medios de comunicación hoy, los masivos, los centralistas centrales desde Buenos Aires, toda la mañana estuvieron con esto de la agenda, ¿no? 2 días, 3 días antes, toda la semana con la publicidad, haciendo el anuncio que vos estás esperando, a ver qué pasa, si te aclara un problema, si te aclara una duda o afianzás tu posición. Y no pasó, y le hace el juego al poder mediático más que nada, y el ciudadano sigue estando con la misma, no sé si incertidumbre, porque ya ni es esa la palabra incertidumbre. Ahora, Ernestina, elementos. El encendido, dirían, de los dos debates fue muy alto. Ayer hablaban de casi 38 puntos de rating mediando, en la anterior picos de más de 40. ¿Qué crees que llamó la atención? ¿Qué crees que está buscando entonces el electorado cuando va a mirar el debate, cuando vamos a mirar el debate? Pero esto que te digo, al que no tiene una convicción ideológica fuerte y que no piensa cambiar su voto de las PASO, es una ratificación de lo que viene haciendo. Él goza de sí, yo por eso elijo a esto. Y el que todavía está en la duda, que uno podríamos decir y arriesgarnos, porque esto es lo que está hoy en el panorama político, es decir, uno que le votó a Massa no va a votar a Milei o a Bullrich. Uno que le votó a Bullrich o le votó a Milei va a tener que ver si puede balancear su voto en uno u otro, ¿sí? Y como aquel que lo votó a Bregman y le votó a Schiaretti, tal vez pienso, porque no es mi caso, si cómo estará replanteando qué hago con mi voto, porque mi voto va a decidir quiénes van a entrar en la segunda vuelta. A conciencia que tal vez el voto que tuvo en las PASO, ahora, eso se llama el voto funcional, es decir, ¿para dónde voy a ir? Y ahí donde vos esperás buscar, en ese debate, esperás aclarar el panorama y decir, bueno,
ahora me aclaran el panorama en esta temática, Vos veías los temas y eran temas totalmente de actualidad y necesarios. Sí. Pero como fueran explicados, como fue posicionado, no aclaró el panorama. Porque se quedan un poquito más en la chicana y en esa puesta en escena, sin siquiera, a mí cosas alarmantes que yo no entendí y me quedaron pensando, por ejemplo, lo que dijo Milei respecto de los donantes. Sí. Que él hace un corte pensando lo que iba a decir y yo no sé quiénes son esos 350.000 o 300.000 que él dice posibles donantes o potenciales, porque hoy por ley todos somos potenciales donantes, salvo que tu familia exprese lo contrario al momento del acto. Ese dato claro, porque después explicaron eso y un poco contestaron también ese planteo, porque él hablaba de 300.000 fallecidos, pero no todas las personas fallecidas están en condiciones de donar, no solamente por la compatibilidad, sino porque el órgano, los órganos tienen que tener tienen que estar en condiciones y tienen que llegar en condiciones, por eso mayoritariamente la gente que muere en una terapia intensiva es la que puede donar, para resumirlo hacia grandes rasgos, digamos. Pero como vos decís, meten cosas y datos así como cruzados que el espectador o el público nos quedamos ahí, ¿qué pasó patinando, acá? Sí. Patinando, ¿de qué me están hablando? Sí. O sea, ¿qué pasó? No, por eso te digo, para mí, no quiero decir que fue confuso todo, porque en mi caso personal ratifica nomás mi voto, que lo repito, de las PASO, punto. Pero pienso en una inmensa mayoría que por ahí no está ávida y alerta con todos los dobles discursos, los juegos, las zancadillas, y puede tomarse con cierta literalidad lo que estaba ahí y que era muy confuso. Vos escuchás, yo me acuerdo Milei leyendo, tirando datos. Llega un momento que hasta, ahí es cuando le sale Bregman, que por ahí tenía esa lucidez espontánea de decir, ¿qué dijo? No te entendí. O sea, si vos desperdiciás tu segundo para poder decirte, explicarme de vuelta, o sea, no hubo debate, una puesta en escena, cada uno comparte de lo que piensa hacer y que después tendrá otra discusión si se hace o no se hace y hasta dónde se puede hacer lo que quieran hacer. Quien gane. Ese es otro tema. Pero me parece que la clase dirigente político, por lo menos hoy están muy preocupados por la puesta en escena y no están ocupados de llegar con el discurso al ciudadano que está tomando decisiones. A medida que pasan las horas y avanzan los días, los ciudadanos están decidiendo, están tomando decisiones en base a detalles, a cosas, a un montón de cuestiones. Fíjate vos que en paralelo al debate uno iba mirando las redes y era más rápido la fábrica de memes con más sentido que el propio discurso electoral de los presidenciales. ¿No? Totalmente. Hay una parafernalia de memes que le hacían una extracción de un juego de sentidos del discurso político de una manera más inmediata y con un mensaje más directo. Entonces, no puede ser esto que uno tenga que mirar los memes para entender qué me están diciendo. Ahora, Ernestina, no es nuevo esto que quienes consumimos, en este caso, un debate o nos exponemos a los distintos mensajes que circulan a través de los medios de comunicación, terminamos reforzando ya una opción. No es nuevo esto, ¿no? O sea, por lo general no es en ese debate donde vamos a ir a construir una decisión, digamos, ¿no? ¿Qué crees que debería trabajarse mejor como para que los y las ciudadanas que accedemos a los medios de comunicación, a estos medios que tenemos, podamos acceder también a información que sea necesaria y que nos permita tomar decisiones que son trascendentales? Se está poniendo en juego en estos 40 años de democracia, la democracia en sí, podemos decir, ¿no? Claro, mira, hay dos cosas ahí. Por un lado, no creo que la democracia esté en juego porque es parte, es decir, que haya diferencia es parte del juego democrático. A mí me preocupan las formas.
A mí me preocupan mucho las formas, porque esto no es nuevo tampoco, que Argentina viene desde hace mucho tiempo un discurso en el espacio público de enfrentamiento, que esto es lógico en la democracia, porque uno puede diferir y debemos diferir con el otro, pero no sobre las propuestas, sino sobre la descalificación. La descalificación del otro, la anulación del otro. A ver, hay una candidata que habla, que es el caso de Bullrich, que habla de una palabra muy cercana a una sensibilidad muy fuerte para Argentina, que ella habla de destruir al kirchnerismo, ¿no? Es decir, no se puede construir un país en base a la anulación y a la descalificación y al ataque y a la violencia verbal que se pone en juego. Ni hablar la violencia que manifiesta Milei cuando está con la motosierra en alto, o sea... O la apología al terrorismo de Estado que hizo en el debate anterior. Absolutamente, fue fuertísimo cuando dijo el otro día, no fueron 30.000. A ver un poco, entonces sí, esto es lo loco. Y lo que no se interpreta como gente que tiene acceso a los medios de comunicación, ustedes que están frente al medio de comunicación, mirá, me parece que en estos últimos días uno tiene que hablar de derechos y de cómo van a gobernar, porque eso se pone en juego. Yo te puedo plantear mil cosas, el tema es si yo después lo puedo hacer. Y si a mí una de las palabras que a mí más me golpean, y acá te hablo como madre, es cuando te dicen el orden. Sí. Porque eso viene atrás, represión, en los espacios públicos. Porque a una acción política y una decisión política es probable que venga una reacción de la otra parte que no votó. Y en esa reacción, la búsqueda del orden se va a hacer imponer, ¿no?, una decisión, y nosotros vamos a estar es probable, no lo sé, ojalá que yo me equivoque, pero tenemos un riesgo de enfrentamiento entre ciudadanos, y por víctimas de gente golpeada o no, o sea, a mí hoy me preocupa resistir a estas medidas que son represivas, que es lo que nos prometen, además, ¿no? Y esa resistencia en las calles, como decimos siempre. Claro, porque si el discurso electoral me vienen mostrando, ¿cómo se llama esto? Una motosierra, levantándome en alto la motosierra, la otra me habla que me va a destruir, y así, y en este sentido de violencia, y no hay forma de construcción desde las diferencias, pero en busca del bien común, como debería ser un espacio político. ¿Qué puedo esperar yo cuando el gobierno que gane quiera avanzar sobre alguna política y el otro le ofrezca resistencia? No creo que sea en términos de decir, bueno, vení, vamos a hacer una asamblea barrial y vamos a hablar de qué te parece. Además, eso de la motosierra que decís, si uno mira algunos métodos que tiene el crimen organizado para infringir crueldad y muerte, la motosierra tiene una funcionalidad ahí. Y es muy impresionante, totalmente. Es muy impresionante. Pero totalmente. Pensá en Jameson nomás, en la película... Sí, ¿no? Y en esas como dice, esas narcoseries o esas series donde se muestra al crimen organizado y el combate al crimen organizado, que está, uno mira las plataformas y está lleno de esas series, y la motosierra es parte de los métodos de tortura y de exterminio que utilizan también, o sea, es muy impresionante eso. Claro, por eso te digo, a mí me preocupa la forma en que se dicen las cosas, los sitios que están dando vueltas, ¿no? Los sentidos que se le dan a las palabras. Cuando Milei dice montonera asesina en un debate donde yo tengo que ir a buscar que me aclaren unas ideas o ver qué tiene para ofrecer un determinado u otro espacio político, si uno está dudando o está pensando cómo votar. Y de golpe salen todas estas palabras, a mí no me contribuyen nada, porque no me contribuye, porque hay y ¿sabes qué? Es lo peor de todo, es que ese sentido que hay una generación, que los que estamos arriba de los 50 entendemos los mensajes y sabemos las dimensiones, pero hay una generación de menos de 40 que no tiene noción y se queda con esa rebeldía, ¿entendés? Y eso es preocupante.
Yo no quiero poner, cargar las tintas sobre decir, lo que hablábamos la otra vez con vos, la juventud no sabe lo que pasa. No, hay que contarle cómo. Yo, por ejemplo, este año abrí la clase de comunicación política con este fragmento de lo que es el film del documental de Pino Solanas, Memoria de Saqueo. Y mis alumnos que nacieron en el 2001 nacieron. Entonces quedan con los ojos y quedan pasmados. Entonces decís, acá hay que hacer como, no direccionar que tenés que votar, porque estamos en democracia y cada uno tiene que accionar su voto de la manera más libre y tener la libertad de expresarse. En términos cívicos, ¿no? Además, en términos de comunicación y demás. Pero sí hay que decir qué cosas se ponen en juego. Ernestina, porque hay mucha bronca contenida por ahí, y ir a votar con esa bronca contenida es que no puedo dimensionar qué está en juego, ¿no? Ernestina, te agradecemos muchísimo este tiempo. Seguramente vamos a volver a charlar porque me parece que también es muy interesante poder aportar distintas miradas en este contexto. Hablabas de la palabra confusión, que yo leí en varios lugares esto también, ¿no? Es un tiempo donde pareciera que hay como muchas cuestiones que nos llevan a eso, a la confusión, además de que son confusas, ¿no? Pero está bueno. Embarrar la cancha. Sí. De eso se trata, embarremos la cancha y hasta dónde conviene embarrar la cancha al ciudadano. Totalmente. Mil gracias, Ernestina. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Ernestina.